Bien, después de haber visto, a ver, por favor, señor Meléndez y compañía, después de haber revisado lo que hemos hecho hace un momento de los ejercicios, por favor, guardemos silencio, gracias. Después de haber revisado todos los ejercicios que hemos hecho anteriormente, de la clase pasada de repaso, ahora sí vamos a ver lo que es operaciones matemáticas, ¿sí? Realmente este indicador más el que viene ya sería el cierre de la guía de evaluación final 1. Entonces, a estar atentos, participando, viniendo temprano, para poder de alguna manera sopesar las participaciones. A ver, ¿cuáles son los indicadores que se va a evaluar en la presente sesión? Utilizar funciones matemáticas de manera apropiada según los casos propuestos, la fórmula matemáticas, y mostrar rigurosidad al aplicar de manera correcta las funciones y sus respectivos parámetros. ¿Qué significa? Que tenemos que desarrollar así como lo hemos hecho ahora, pero con mayor convicción. No solamente que el docente le diga los pasos, sino que usted mismo los haga. Esa es la idea. ¿Correcto? Mucha atención a esta parte. Muy bien, acá tenemos un caso. Vamos a pedir la participación de uno de ustedes. A ver, señorita que tiene polo rojo, por favor, lea. Por ello, el presidente de la empresa solicita a Miguel, asistente de finanzas, el gasto que generan los sueldos de los gerentes de la empresa. Ya. ¿Qué más? Gerente es Anquije Rocío, que está en el área de sistemas, y su sueldo es de 8.729 soles. Ya. También Calderón Camila, que es el área de finanzas, y su sueldo es de 6.360 soles. Ya. Campos Antonia, el área de recursos humanos, de 8.931 soles. Castañeda Smith, al área de contabilidad, del sueldo de 6.856 soles. Chamonay Brigitte, el área de administración, de 5.316 nuevos soles. Y Chávez Altair, área de marketing, de 6.178 soles. Muchas gracias. Gracias. Bien, acá tenemos un caso en el cual, por favor, silencio. Silencio. Estamos viendo acá un caso en el cual se nos da estos datos. La empresa se llama Aldea Global. Se le pide a un señor que se llama Miguel, que es el encargado, que busque generar los sueldos. Y para eso tiene toda esa tabla. Definitivamente, ya cuando tenemos ese tipo de análisis, tenemos que utilizar pues herramientas. Las herramientas que vamos a aprender de aquí en adelante en Excel son funciones, fórmulas. Pero estas fórmulas son las que ustedes van a ver a cada rato en el trabajo, todos los días. Sabiendo que el perfil es de gestión administrativa, de repente para hacer arqueos de caja, para lo que significa también el hecho de trabajar en flujos de caja, proyectados, en presupuestos, en costos, también poder hacer proyecciones financieras, en también las ventas, en la parte de operaciones. O sea, realmente aquí es donde empieza el sinfín de Excel, ¿correcto? De aquí en adelante ya empieza lo más nuclear de Excel. Por eso es necesario que todos estén atentos. No, pues no es la cabeza, es Por eso, échate una gotita de jabón al ojo. Sí, con eso ya te aseguro que ya no va a pasar eso. Bien, seguimos. ¿Qué tendría que hacer Miguel para brindar la información? Tendría que usar resúmenes. Para hacer los resúmenes tengo que utilizar las fórmulas de Excel. A ver, por ejemplo, si yo les digo a ustedes, de ese ejercicio que estamos viendo en el ecran, yo les digo, quiero solo obtener solamente aquellos que trabajan en el área de sistemas. O sea, si hubiera varios puestos que trabajan en el área de sistemas, yo tendría que utilizar una fórmula que me permita sumar solo aquellas personas que trabajan en el área de sistemas, ¿verdad? Lo mismo para los demás. O si quisiera de repente condicionar bajo un determinado criterio, porque así se le conoce en la fórmula, criterio, acuérdate de esta palabra, criterio.
de acuerdo al criterio que voy a utilizar para tener estos resultados. Vamos a ver. Por ejemplo, Lucía viene elaborando en el Banco Cadema. El gerente del banco le solicita el total de los sueldos de los trabajadores que pertenecen al área de finanzas. Imagínate que ahí hubiera más de 10.000 registros. No te vas a poner pues a contar uno por uno, ¿no? Te diría, profesor, ¿puedo filtrar? Sí, podemos filtrar. Pero si te digo que el resultado lo quiero ahorita, súmalo. Entonces, tenemos que utilizar las fórmulas de Excel. Correcto. Funciones matemáticas de sumatoria. ¿Se acuerda que le dije que había varias formas de suma, no? Pero en este caso vamos a utilizar la función suma. Sumar.si, sumar.si conjunto. Vamos a ver la sintaxis de cada fórmula que nos van a permitir a resolver problemas de la vida cotidiana. Vamos a trabajar. Otro caso. Jimena trabaja en el Banco Central. El gerente del banco le solicita el total de los sueldos de los trabajadores que pertenecen al área de contabilidad y cuyo cargo sea ejecutivo. Acá ya no solamente te habla del cargo, ¿no? Te dice también del área. O sea, te está preguntando por dos cosas. Son dos criterios que estoy trabajando. ¿Me dejo entender? Así como dos criterios pueden ser N criterios. Entonces, según lo que estamos analizando en cada ejercicio. El primer ejercicio era, le digo, con toda sinceridad, es para aplicar el sumar.si. Mientras que en este segundo ejercicio es para aplicar el sumar.si.conjunto. ¿Correcto? Profesor, ¿en qué se diferencia el sumar.si y el sumar.si conjunto? El sumar.si se utiliza cuando estoy trabajando un rango de información, pero cuando me piden bajo un solo criterio. O sea, quiero sumar bajo una determinada condición. Pero en el sumar.si.conjunto voy a hacer la sumatoria a partir de dos criterios en adelante. ¿Correcto? ¿Me dejo entender? ¿Está claro? A ver, vuelvo a repetir. El sumar.si voy a aplicar es una sumatoria que va a estar condicionada por un determinado criterio. Sumar.si. Un criterio. Sumar.si es cuando voy a utilizar un criterio. Mientras que el sumar.si.conjunto es cuando voy a utilizar de dos criterios en adelante. Siéntate adelante. ¿De acuerdo? Sumar.si conjunto es cuando voy a trabajar con dos criterios en adelante. Claro, las condiciones que yo le diga, por ejemplo, la celda que contiene el valor tal, pero también que esa celda contenga otro valor. O sea, vamos viendo eso ahorita, para que podamos diferenciar el uso de estas fórmulas. Muy bien, las funciones de Excel. Las fórmulas de Excel tienen un rol muy importante, porque nos van a permitir obtener cierto análisis de verdad o falsedad, de acuerdo a lo que yo realice. Muchas veces nos puede salir error de falso cuando hemos escrito mal la fórmula. Y si hemos escrito mal la fórmula, evidentemente se da que sale el valor falso. O de repente el valor que estoy comparando está mal escrito. Yo tengo que tener mucho en cuenta lo que hemos estado trabajando en funciones matemáticas. A lo que me refiero. Hace un momento, cuando han salido ustedes a hacer los ejercicios, la función que usted no cerraba correctamente la cantidad de paréntesis tanto a la izquierda como a la derecha puede producir estos errores. Entonces, en una fórmula va a ser muy, pero muy importante la cantidad de paréntesis que se coloquen, como hemos trabajado ya en las sesiones pasadas. ¿De acuerdo, Meléndez? Creo que hay una sombra afuera, ¿no? Sebastián. A Sebastián Show. Ya acabó el año. Sí, nos vemos el otro año, ¿está bien? Claro, año nuevo, vendrás temprano, día nueva, todo nuevo. Era. Bien. Entonces, las funciones de Excel nos ayudan a poder trabajar las operaciones. Shh, por favor, es muy importante que estén atentos. ¿Ah? Las funciones, cuando yo coloco una fórmula, la puedo visualizar de dos maneras. Usted ya se habrá dado cuenta. Cuando yo le doy doble clic a la celda,
puedo ver la fórmula y puedo trabajarla nuevamente, ¿cierto? Darle también F2. Cuando quiero editar en una celda una fórmula, de repente me equivoqué o quiero agregarle algo más, le coloco F2 a esa celda para poder trabajar y agregar o disminuir los variables que yo quiera colocar. Pero también tengo una barra de fórmulas en la parte superior que también puedo editar y cambiar. O sea, tengo dos formas para acceder a la fórmula que voy a trabajar. Por ejemplo, a ver, vamos a hacer este ejercicio, luego lo voy a colocar ahorita en el compartido para que lo puedan trabajar. Por ejemplo, yo cuando coloco una fórmula, ¿no? Silencio, por favor. Mira, date cuenta cómo la estoy visualizando. La visualizo en la celda, pero también la puedo visualizar en la parte superior. O sea, puedo verla de dos maneras y en ambos casos puedo editarla y cambiarla de acuerdo a una necesidad. ¿De acuerdo? Eso es lo que usted tiene que tener en cuenta. De repente por ahí el teclado falla, no sé, por algún motivo, se desespera. Ah, pero me acuerdo que yo también lo puedo modificar acá. Correcto, mira, acá si quieres le pones el símbolo dólar, no sé. Y acá de repente se me ocurre trabajarlo y le pongo en vez de dólar. O sea, puedo trabajar en los dos escenarios sin ningún problema. Eso debe acordarse. ¿Correcto? Entonces yo puedo trabajar una fórmula o bien en la celda o bien en esta barra de fórmulas o de funciones, porque acá, ¿cómo yo sé que es una barra de fórmulas, profesor? Mira, acá veo el símbolo f de x. Ese f de x que te enseñaron en matemática en el colegio, ¿no? En la secundaria tan bonita, f de x, que significa funciones, ¿correcto? Pues bien, ese símbolo denota que todo ese espacio es para digitar las fórmulas en Excel. ¿Correcto? ¿Sí? ¿Está claro? ¿Dudas? ¿A esa hora o nunca? ¿Ah? Ya, muy bien. Despierta. Ya. Señorita, ya va a ser año nuevo. Ya falta poco para quemar los muñecos viejos. Ya. Dios. Adelante, ¿no? Por favor, cálmese. Muy bien, voy a grabar la información. ¿Qué les pasa? Yo no sé qué les pasa. ¿Han venido con qué? Un sueño, ¿no? ¿Y por qué? Ya. Ya imagina. Señorita, usted que se exprese así me sorprende. ¿Y usted cómo sabe eso? No sé, hay que pensar. Silencio, por favor. Estamos grabando la clase, si se ha dado. Entonces, estamos definiendo que las fórmulas cumplen un rol muy importante. Existen fórmulas matemáticas, trigonométricas, algebraicas. O sea, son fórmulas muy poderosas. Usted no las puede dejar de lado. Las va a aplicar tarde o temprano. Estoy más que seguro que de los presentes que están aquí, van a seguir seguramente las carreras, luego condicionantes en la universidad, ¿cierto? Van a convalidar y van a seguir los estudios en la universidad para administración o para ingeniería, etcétera, ¿no? De lo que usted define. Entonces, las matemáticas siguen siendo una base nuclear, tanto en Excel, para hacer más sostenibles sus respuestas. Silencio. Oye. ¿Qué pasa, hijito? Muy bien, vamos a ver esto, la función suma. Creo que esta función no debe serle desconocida. Igual suma. No, es que tú no te debes emocionar por el gráfico, emocionate por la lógica. O sea, lo que quiero que se entienda en este espacio es, primero, escucha, toma apuntes, analiza y luego cuando hagamos los ejercicios eso se va a volver dinámico. Así que no te asustes por lo que estás viendo ahorita en el pizarrón, o en el ecran, perdón. Bien. Tenemos que entender, la fórmula suma, igual suma, entre paréntesis, debo colocar las celdas o el rango de celdas que yo voy a totalizar. Eso ya lo hemos hecho anteriormente. Igual suma y coloco el rango de las celdas que voy a totalizar. También puedo separar celdas entre cada celda, pero separadas por coma o punto y coma. Va a depender mucho de la configuración de su máquina. No debe olvidar, escúcheme, no debe olvidar cada vez que escribe usted una fórmula, fijarse en el símbolo. Puede ser el símbolo coma o punto y coma,
previamente, como me di cuenta, cuando yo comienzo a escribir la fórmula, ahí mismo me va a decir la sintaxis, si es con coma, punto y coma, cómo voy a trabajar. Tienes que tener en cuenta esta acotación que estamos conversando. A lo que me refiero, ese símbolo coma, punto y coma, te lo va a decir la misma máquina, el mismo Excel. ¿Correcto? Seguimos. Sumar punto sí. Ya. Y acá ya empieza lo maravilloso de Excel. Igual sumar punto sí. Mira, cuando hacemos el sumar punto sí, ¿qué es lo que estamos trabajando? Igual sumar punto sí, tengo el rango de lo que yo voy a analizar, o sea, todos los criterios que voy a analizar. De repente, como nos decía en una pregunta, ¿no? Aquellos que estén trabajando solo en el área de contabilidad, por ejemplo. Entonces, pensando en eso, por eso que hay que planificar antes de hacer la fórmula. Yo digo, me están pidiendo solo la gente que está trabajando en el área de contabilidad. ¿Qué debo colocar? Igual, sumar punto sí, porque me están preguntando solo criterio. Entre paréntesis, el rango. Debo seleccionar primero el rango donde están todas las áreas. Sistemas, finanzas, logística, marketing. Toda esa columna de información. Coma. Luego, ¿qué criterio me están pidiendo? Me están pidiendo que solo que trabaje en contabilidad. Puedo colocar contabilidad entre comillas, la palabra contabilidad entre comillas, o puedo seleccionar la celda que contiene el valor de contabilidad. ¿Me dejo entender? O sea, hay dos formas. Puedo escribir la palabra contabilidad, ¿no? Igual tal como está en la base, en el trabajo de datos que voy a hacer. Si contabilidad empieza con mayúscula, tengo que escribirlo con mayúscula, ¿verdad? O minúscula, dependiendo de lo que esté. Y debo colocarlo entre comillas, porque eso me indica que es un carácter. ¿De acuerdo? Pero, de repente no quiero hacer esa chamba, no tengo que trabajar, tengo que hacer varias cosas. Puedo entonces ubicarme en la celda que contiene la palabra contabilidad, poner el símbolo dólar para quitar inclusive la celda, y listo, ya tengo lo que me están pidiendo. Ese es el criterio. Y el rango suma es la columna donde están todos los valores matemáticos que se van a sumar. ¿Me dejo entender? O sea, esta fórmula tiene tres momentos. Primero, un rango donde están todas las variables que voy a trabajar. Luego, el criterio. ¿Qué criterio es el que yo necesito para hacer la sumatoria? Y finalmente, el rango, ¿pero de qué? De los valores o números matemáticos que voy a yo a totalizar. O sea, tiene tres cosas. ¿Sí? Tres cosas para que lo pueda entender. Primero, es el rango de todas las condiciones. Luego viene el criterio que necesito analizar. Y luego viene el rango suma, donde están todos los valores matemáticos que voy a totalizar. Eso es el criterio para trabajar sumar punto sí. ¿De acuerdo? Ahorita lo vamos a ver en máquina para que sea más práctico el tema. Y luego, vamos a poner pausa, tenemos una falla técnica. Vamos entre el sumar punto sí y el sumar punto sí conjunto. Hay diferencias. En la fórmula anterior teníamos primero el rango suma, el criterio, el rango de los criterios, criterio y el rango suma. ¿Y acá qué tenemos primero? Primero es el rango suma. Es diferente. A ver, ¿por qué es diferente? En el sumar punto sí teníamos el rango de todos los criterios, las áreas administrativas, imagina. Tenía el criterio que era contabilidad y tenía el rango suma que iba a totalizar los valores. Pero acá el sumar punto sí conjunto es diferente. El rango suma viene a ser primero los valores matemáticos que voy a totalizar. Luego viene el rango de las variables o las áreas del departamento que voy a analizar. Y luego viene el criterio 1 que me piden, contabilidad. Luego puede ser otro rango de variables, por ejemplo, que sea gerente, o sea, los cargos, por ejemplo, la columna que tenga los cargos y finalmente el cargo. O de repente la columna en qué sucursal trabaja y qué sucursal es la que se necesita, y así sucesivamente. Correcto, esa es la diferencia de sumar punto sí conjunto, la sintaxis. Te das cuenta que la sintaxis no es igual. Correcto. Sumar punto sí, empiezo con el rango de todos los criterios, el criterio y finalmente el rango suma. En sumar punto sí punto conjunto, empiezo primero por el rango suma, luego rango criterio 1, criterio 1, rango criterio 2, criterio 2, rango criterio 3 hasta el infinito. Hasta el enésimo, ¿no? Como usted
ya con eso. ¿Correcto? Ahora lo vamos a ver en Excel. Yo sé que ahorita puede sonar un poco curioso el hecho de comenzar a planificar estas fórmulas, pero ahorita que lo vamos a ver en Excel, lo va a poder comprender mucho más. ¿Correcto? ¿Qué pasa con esta máquina? Muy bien, justo ya nos direcciona a resolver los ejercicios. Número 1. Excel. Te senté adelante para que te portes bien, ¿ah? Ya, ¿sí? ¿Ah? Sí, está en el portal, en la sección comunicaciones. Anuncios. Ah, comunicación. Señorita Celoso, por favor, estamos grabando. Si te das cuenta, tu voz está ahí. Tu voz está ahí. En el audio. ¿Quién será? He dicho señorita. Para empezar. Ahora y empezamos. A ver. Nos dice la pregunta. ¿Cuánto es el acumulado de descuento? ¿Verdad? Eso nos dice la pregunta. ¿Cuánto es el acumulado de descuento? Vamos a desplazarnos hacia arriba. Desplázese por favor arriba. Y antes que nada, cuando a ti te hablan de acumulado, mira, la palabra totalizar, acumular y sumar es para aplicar así la función sumar. O sea, para que lo analices, ¿no? Cuando encuentres estas palabras, este léxico, ¿correcto? La palabra totalizar, acumular y obviamente la redundancia sumar es para aplicar de frente las funciones que totalizan, para que lo puedas ir comprendiendo conforme vamos a ir avanzando. Señorita de color rojo. Yeah. Muy bien. Por favor, vuelva a la celda que contiene el ejercicio y nos dice cuánto es el acumulado de descuentos. Entonces, en esa celda debemos digitar igual. ¿Y qué debemos hacer? Suma. Igual más. Puedes hacer el símbolo más como gustes. Suma, abre paréntesis. Ya. ¿Y qué es lo que nos está pidiendo? Descuento. ¿Dónde está lo descuento? Claro. Cuando te dice acumulado, te dice toda la columna que contiene el valor de los descuentos. Seleccione toda esa columna. Ajá, cheri. ¿Cómo dice? Ay, profesor. Profe, no de los cigarros. Ay, Claro, es la sintaxis. Eso es lo que yo le decía, para que se dice como punto y coma. ¿Ah? Sí, pon suma. Esta. Suma, abre paréntesis. Abre paréntesis. Y selecciona la columna de los descuentos. Cierro paréntesis. Cierra paréntesis. A ver, miren. A ver, cierra paréntesis, hija. Enter. Ya, esa es una forma. Su tracto digestivo. Igual, coloco suma y selecciono la columna de descuento. Profesor, ¿habría otra forma de hacerlo? Claro. Recordemos lo que aprendimos en las clases pasadas. Esto más esto. Esa es otra forma, pero no. Yo me refería a lo siguiente. A ver, en la clase pasada nosotros utilizábamos cuadro de nombre. ¿Se acuerdan lo que era un cuadro de nombre? ¿Se acuerdan? Cuadro de nombre. Por ejemplo, señorita, seleccionen todos los valores de descuento. Seleccionamos. Ya. ¿Todos estamos hasta ahí? Seleccionan con cuidado todos los valores numéricos de la columna de los descuentos. ¿Sí? ¿Hasta ahí estamos todos? Sí. ¿Correcto? Muy bien. Ahora, en la parte superior izquierda, donde dice 11, arriba. No. Aquí. En esta sección, miren, se ubica. Esta sección no, este es el último tamaño. Esa sección, que ahorita me estoy ubicando con el cursor, es cuadro de nombres. La parte superior izquierda. En vez de 11, por favor, en vez de 11, dale doble clic y vas a colocarle un nombre. Le vas a colocar descuento. Con mayúsculas si quieres, descuento. Ya. No, descuento. Descuento, sin ese. Borres ese. Ya. Toda esa región de celdas le estamos colocando un nombre. Se llama descuento.
¿Está bien? Ahora, Préstamos también podría ser. como gustes, igual. Ahora, coloca igual suma, abre paréntesis, y en vez de colocar el rango de celdas, coloca descuento. Y ahí lo encuentras, ¿cierto? Le das doble clic a descuento, no, escribe por favor. Y coloca descuento, escribe descuento. En vez de seleccionar el rango de celdas, podía trabajar. Recuerda que eso hicimos ya la clase pasada. Una de las formas para hacer la sumatoria más rápida. Le doy un enter y ya está, ¿no? ¿Correcto? Usted puede utilizar cualquiera de las dos formas, es válido. ¿Sí? Correcto. Muy bien. Seguimos. A ver, por favor, atención. ¿Cuánto es el total de préstamos? A ver, ¿cuánto es el total de préstamos? Entonces aquí, en esa parte, en esa región de trabajo, nosotros vamos a colocar igual, vamos a colocar suma y paréntesis, que selecciono la columna de los préstamos. Sí, cierre paréntesis. Te escucho. Está bien, enter. O sea, para que vean, ¿no? Y si gusta, también puedes seleccionar todos los valores que dice préstamos y le pones préstamo. Entonces, ¿tú no ves la propaganda que aparece abajo en los televisores? La línea ética, ¿no? Yo no sé ya qué piensan. Bueno, entonces, por favor, siguiente ejercicio. A ver, vamos a darle el espacio para que las personas que no han visto, así hacemos siempre una pausa para que lo puedan ver. Está durmiendo. Ahora vamos a ver acá. Para que tus amigos que sufren problema visual puedan ver. Ya, damos más para que con eso es más que suficiente. ¿Ya? Para poder avanzar, señores, a ver. Dime. ¿Ya? ¿Podemos avanzar? Siguiente. ¿Cuánto es el acumulado de crédito del Scotiabank? A ver, miren, ¿ah? Ya. ¿Ya? Por favor. Acá te están preguntando, mira lo que te dicen, ¿cuánto es el acumulado? Obviamente también hemos dicho hace un rato que acumulado es sinónimo de decir suma, ¿correcto? Entonces yo voy a colocar igual suma, abro paréntesis, y lo que voy a hacer es, me dice, solo lo referente a Scotiabank. Ya, ahora, ¿cómo hacemos? Hemos hecho en los otros dos ejercicios la sumatoria en forma de columna. Pero date cuenta que Scotiabank está en sentido horizontal. Por lo tanto, la sumatoria también debe ser en sentido horizontal. ¿No? Debo seleccionar todo, suma, y debo seleccionar todo lo que esté en sentido horizontal. ¿Todo? Todo. Exacto, todo. O sea, va, como usted está viendo ahorita, todo lo que refiere a Scotiabank. Todo eso es Scotiabank. Todo. Y le están preguntando la sumatoria de todo lo que refiere a Scotiabank. Dele enter y ya está, ¿verdad? Dale doble clic, quítale el símbolo igual para que tus compañeros vean el. ¿Qué? Ya está, vuelve a la siguiente. Ya. Listo. Ok, ¿ves? Así van a entender más. ¿Ya? Fíjense que la sumatoria en este caso es de manera horizontal. Ya terminaste acá. Pero profesor, profe. ¿Cuál es el total? ¿Cuál es el total de cosas? Suma, paréntesis, el acumulado, no, créditos, Scotiabank, nada, ¿y qué más? Seleccionar todo Scotiabank. Todo esto.
Todos hasta otros. ¿Cuánto sale? 1100. Todos juntos. ¿Ya? Oye, fortísimo. Ya. Ah, pero ¿qué es eso? ¿Ya? ¿Estamos ahí todos, por favor? Acá. Estamos acá. Igual, suma. Aquí. Aquí. Igual, suma. Abre paréntesis. Ahora selecciona todo esto. Profesor, sigue un ratito. Eso es lo que estamos sumando. Cierra paréntesis. Acá no sé qué hablas de. No te sabría decir qué hacer. Seguramente la gente va a borrar. Tiene que retroceder. Ya, ahora sí. Ya. ¿Sí? ¿Qué pasa, Mene? A ver, ahí. No. Un ratito, señorita. ¿Ya? A ver, ¿cuál es el resultado de la suma de cuentas corrientes y tarjeta de crédito? A ver, acá nos están pidiendo, señor, por favor, ¿ya? Nos están pidiendo sumar cuentas corrientes y tarjetas de crédito. Entonces, no, todavía no. Igual suma. Sí, igual suma. Abre paréntesis C11 y D10. Igual suma, ahora paréntesis. Lo que refiere la columna de las cuentas corrientes, toda esa columna es cuentas corrientes, ¿no? Toda la que está en C. No, cuentas corrientes, sí. Ya. Coma. Acá te dice, ¿recuerdas que yo le decía que la fórmula misma nos indica si debo utilizar coma, punto y coma para separar lo que voy a trabajar? ¿Cuál es? La misma fórmula. ¿Ah? ¿Cómo continúa? ¿Cuál es? Acá. Coma. Acá en mi caso es coma, pero en su caso, después de lo que diga la máquina, si dice coma, se separa con coma. Ya. Ahora estamos seleccionando, perdón, un ratito. Igual suma el rango de las celdas, por favor, el rango de las celdas que nos están pidiendo, coma, ahora el otro rango de celdas que nos piden, aparte era tarjeta de crédito, ¿cierto? Cierro paréntesis, me ubico en la celda, fíjense, mira, cada rango de celda está separada por una coma, correcto, me dice cuentas corrientes, que es este rango de celdas, tarjeta de crédito, que es este rango de celdas, cierro paréntesis, enter, 2554. Profesor, pero no tiene que salir así. Profesor, ¿Recién? pero que te sale así. Ah, madre, si están así con esto. Ya me di cuenta. Dice las corrientes por la tarjeta de crédito. ¿Están juntos? Me recontra. Ay, gracias. Esto Bien, seguimos. Por favor, estamos grabando la clase. Creo que esos comentarios usted tendrá que disculpar o dispensar, ¿no? Tenemos interferencia. A ver, silencio. Sebastián. ¿Cuál es el acumulado de préstamos y factoring? Nuevamente, igual, suma, paréntesis, selección, préstamos, coma, factoring. Cierra paréntesis. Ya, ¿por qué, profesor, me aparece el nombre? Porque justo ya en una clase anterior, le habíamos cambiado el nombre a esa columna, ¿no? Todo lo habíamos cambiado de nombre. Y tenemos solamente las celdas con el rango normal a esta región porque no le habíamos cambiado el nombre a lo que es el factoring. El factoring no habíamos puesto nombre. Por eso que se ve esta diferencia. Correcto. Le doy un enter y sale 2340. Muy bien.
Ahora, finalmente, el acumulado del BCP y mi banco. Igual, suma, paréntesis, BCP. ¿Dónde está BCP? Horizontal. Claro, el dato de BCP está en horizontal, coma, y mi banco también está en horizontal. ¿Se dan cuenta? Cierro paréntesis. Ya está. Gracias. Así de fácil. Sí. Gracias. Entonces se dan cuenta que la idea de comenzar a entender esos ejercicios es porque vamos a seguir desarrollando más cosas. Correcto. Ese es el inicio. O sea, hay más fórmulas, un poquito ya más subidas de análisis, pero ese es el principio. Por eso que hay que estar muy atento. Gracias, señorita. Señorita, por favor. Sí, Pero que no me enseñan todos los ciclos. Oh. ¿No, profe? No. ¿Por qué? Solo un ciclo. Bien, seguimos. Hasta 6, toma para pasar. Ya, por favor, estamos grabando. Silencio. Sí, ya no se vaya, chavo, ya me voy. A ver, seguimos. Acá tenemos empleado, categoría, área, sueldo y bonificación. Tenemos estos elementos. A ver, Ángelus. Mira, tenemos estos elementos, por favor. Entonces, cuando hablamos de empleado, categoría, área, sueldo y bonificación, tenemos ¿cuánto suman los sueldos de los empleados del área de sistemas? Aquí ya sí tenemos que utilizar no solo suma. Nos están preguntando la suma, pero bajo una condición. ¿Se acuerdan lo que habíamos visto en la parte teórica? Acá ya tenemos que utilizar, según lo que hemos conversado, ¿cuál de las dos fórmulas para este ejercicio tendría que utilizar? ¿El sumar punto sí o el sumar punto sí punto conjunto? Conjunto, profe. ¿Por qué conjunto? No, no, sí, porque es uno nada más. Claro, démonos cuenta que nos están preguntando solo por una condición. Sistemas. Un rato. Si te dijera más condiciones, o sea, de 2 en adelante, sería sumar punto sí punto conjunto. Pero si te dicen una sola condición, en este caso es del área de sistemas, es sumar punto sí. Paciencia. ¿Ya? Igual. Cuando es el caso más en conjunto. Exacto. Uno es el Sumar punto sí. Nada más. Señorita asistente, por favor. Igual. Sumar punto sí. Sumar punto sí. ¿Te das cuenta? Sumar punto sí. Abro paréntesis. Y ahí nos sale la sintaxis que hemos visto en el PPT hace un momento. Rango, criterio. Primero es el rango criterio y rango suma. O sea, para que no te confundas. Por eso la primera palabra dice rango. Para que no te confundas, lo que sale aquí en esta sintaxis es sumar punto sí, rango criterio y rango suma. Vamos a explicarlo ahora ya en tiempo real. Por ejemplo, el rango criterio. ¿Cuál es el rango criterio con el cual voy a trabajar? A ver, nos dice ¿cuánto suman los sueldos de los empleados del área de sistemas? O sea, ¿cuál sería el rango criterio? Sueldo. No, el área. ¿Por qué el área? Porque eso es lo que me están consultando. Debe recordar que el rango suma solamente van a estar los valores que voy a ir a sumar, o sea, los números, los importes que voy a ir a sumar. Mientras que en el rango criterio van a estar todas las variables que yo voy a analizar. Correcto. Lo que yo estoy analizando según la fórmula es rango criterio. Este rango criterio va a ser entonces todo lo que dice la columna de información de área. Yo selecciono todo eso, todos esos datos. Todo eso que estoy seleccionando viene a ser el rango criterio. Coma. Ahora, ahí va la aportación, muy bien. Sí, ahí. Ya. A ver, estamos trabajando en rango criterio. Ahora viene el criterio. Pero acá en el criterio tenemos que tener en cuenta algo pero muy importante. Según lo que habíamos visto en la parte teórica, yo puedo colocar. Me están pidiendo el área de sistemas. O sea, yo debería colocar entre comillas, por favor coloque entre comillas,
La palabra sistemas. Mira, fíjate, a eso voy. Mira cómo está sistemas escrito. Minúscula. Comienza con mayúscula. La primera es con mayúscula y el resto es con minúscula. Por favor, dale nuevamente clic a la fórmula. Señorita asistente, ¿qué está haciendo? Fue casualidad, profesor. Pánico escénico. Igual otra vez. Sumar puntos sí. Sistemas como ahí. Abre. Mira cómo está escrito el sistema. Mira cómo No está. tengo que escribir tal y como. Tal y como está. Eso es como- Tal y como está. Coma. Ya, entre comillas. La palabra sistemas. La primera con mayúscula, el resto con minúscula. Es una fórmula. Si no está escrito igual va a salir error. Por eso hay que tener mucho cuidado con la sintaxis. Acá viene la gramática. Cierra paréntesis. Coma. Mira la sintaxis. Pues la sintaxis te dice primero el rango criterio que vas a trabajar. ¿Cuál es el criterio? El criterio es la palabra sistemas. Y finalmente, ¿cuál es el rango suma? ¿Qué es lo que voy a sumar? Los sueldos. El rango suma serían los sueldos. Señalo por favor la columna de los sueldos. Profesor, por ahí está el coche. Cierro paréntesis. No. La opción corchete es para que tuvieras en la gramática la sintaxis. Ahorita estamos trabajando todo solo con paréntesis. Ay. Correcto, o sea, no te confundas, esa es la sintaxis, lo que estamos haciendo es la forma. Bien, sumar puntos sí, nuevamente, para que quede claro en su cabeza, esto es el rango criterio. El criterio, y esto sería el rango suma. Por favor, ese sumar sí que has puesto de más, bórralo. Bórralo, bórralo, con espacio. Es abajo. Ya, a ver, esto es la sintaxis. Le doy un enter y me va a salir la respuesta. Dale un enter. La respuesta aumenta el ancho de la celda. Ya está. 7. Ahora, vamos a hacerlo de otra manera. Le dije que había dos maneras. Una, colocar entre comillas la palabra. Pero ahora vamos a hacerlo en función de una celda. Señor error, un momento. Igual. Por favor, ubíquese al costado. No. Aquí, al costado de la celda que está trabajado. Igual. Sumar, punto sí. Paréntesis. Nuevamente seleccionas el rango criterio que vendrían a ser el área donde estamos trabajando, coma. Ahora, acá cuidado, habíamos dicho que el criterio lo había escrito con doble comilla, pero si es un montón de cosas que tengo que hacer, de repente no me conviene escribirlo, de repente me conviene solo referenciarlo con una celda. Entonces, ¿yo qué voy a hacer? Lo que voy a hacer es seleccionar de toda esta región de celdas la palabra sistemas. Ubico acá sistemas. Selecciono sistemas. Cualquier celda que contenga el valor de sistemas en área. Con el mouse me ubico. Con el mouse me ubico la palabra sistemas. Ya. ¿Son sistemas? Solo eso. ¿Te das cuenta? Solo eso, nada más. Es lo único que hay que hacer. Por eso. Esa es otra forma. Les muestro las dos formas cuál se sienta más cómodo para trabajar. Por eso. La idea es hacerlo más rápido, ¿cierto? Pero falta el sueldo. ¿Ah? ¿Se acuerda? A ver, luego, después de colocar el criterio, coma, ¿cuál es el rango suma? Nuevamente viene a ser los sueldos. Selecciona los sueldos, por favor. Cierro paréntesis. Enter. Llego a lo mismo. O sea, finalmente, tenemos dos formas de trabajo. Vamos a hacer lo siguiente, así como hemos hecho con su compañera. Es que es así. Es que es así, hijo. A ver, primero vamos a borrar. Profesor, no. Por eso, para evitar el pánico escénico. No es eso, lo que pasa es que no estás acostumbrado. Ajustar. Señorita, por favor, hasta acá se escuchan sus comentarios. Ya, ahí está, esto también lo voy a poner arriba. Bien, dos formas para hacerlo. Ya me salió. Por favor.
Sumar. ¿Cómo se llama esta? Sumar puntos. Ya, ahora que vamos a seleccionar. Todas las selecciones, todas las. ¿Cómo? ¿Qué? Entre comillas. Entre comillas. ¿Ya? ¿Para? No, eso no es comillas, eso no es comillas. ¿Para qué? Comillas es esto, este chip y el ya, Eres un mañoso. no, sistema, correcto, cierra comillas. Por Coma, favor. y luego colocas cierra paréntesis. Bien, ¿cuánto suma las bonificaciones de los empleados de la categoría? Vamos a aumentar el ancho de la columna para ver, porque creo que hay más cosas ocultas acá. Ahí es. Acá, ¿cuánto suma las bonificaciones? ¿Sí? ¿Aumenta el ancho de la columna, hija? No, ese no es el símbolo para aumentar el ancho. Arriba. Arriba, ubícate entre las columnas. Entre la G y H. ¿Dónde? Entre G y H. Ahí. Desplázate más a la derecha. Correcto. Ahora sí. Bien. ¿Cuánto suma las bonificaciones de los empleados de la categoría B? ¿Qué debemos colocar? En todo. Suma igual suma. Igual, un momentito. A ver, por eso. ¿Qué hemos dicho? Cuando trabajemos estos ejercicios hay que planificar, o sea, pensemos el planteamiento para llegar a la respuesta, porque rápidamente la mala costumbre es hacer operativamente todo y después cuando queremos hacer algo, ya no podemos determinar. ¿Y cómo llega? Dice al champú, o a la champú, como se dice vulgarmente, y le llames así. Hay que plantear bien leyendo lo que nos está pidiendo. Leer. Comunicaciones, ¿cómo está? ¿Cuánto suma las bonificaciones? Mira, ¿qué es lo que tienes que totalizar? Las bonificaciones, ¿verdad? De los empleados de la categoría B. Ya. ¿Qué hacemos? Igual, ¿no? Sumar puntos sí. ¿Por qué sumar puntos sí? Porque solo nos están pidiendo solamente un criterio, nada más. Sumar puntos sí, habrá paréntesis. Ya, ¿y qué vas a poner como rango de criterios? No, es categoría, muy bien. Por eso hay que ver bien el ejercicio. Seleccione toda la columna de las categorías, coma, la letra B. Porque es lo que nos están pidiendo, ¿verdad? Es el criterio. Coma B, ¿no? Puedes colocarlo entre comillas o puedes también seleccionar la celda que contiene la palabra. Es más rápido. Entre comillas. Coma. No, ahora coloquemos el rango suma. ¿Qué es lo que vamos a totalizar? Las bonificaciones. Selecciona por favor las bonificaciones en la parte superior. No, coma. Coma. Selecciona las bonificaciones. Arriba. Todas las bonificaciones. Listo. Cierra paréntesis. Ya. Antes de dar un enter, fíjense qué es lo que estamos haciendo. Sumar, punto sí. Acá tenemos la región de celdas que contiene, en este caso, las categorías. Luego, la categoría que nos piden, que es la categoría B. Luego, el rango de celdas que se van a totalizar, que van a ser en este caso las bonificaciones. Le doy un enter. Ya está. No, mira, me salió. Vamos a ver. Quita el igual para que puedan ver toda la forma. Sumar. ¿Tú has puesto suma? ¿Cuánto sale Ay, no sé, ya me olvidé. Pon el pie grabando. ¿Por qué? O sea que va a venir la secundaria. No sabe lo que es en ecuaciones. 1472 me falta. ¿Dónde te ves 500? ¿Cómo te ves 500, hermano? A ver. Len. ¿Qué pasa? Ay, pero. A ver, ¿qué es lo que está viendo? Señor, por favor, estamos grabando. Cierra paréntesis. A ver, seguimos. ¿Me decía algo?
La F11 y F15 es el rango de las bonificaciones. Fíjate que la bonificación es lo que te están pidiendo totalizar. La bonificación. Revise, o sea, hay que leer. Te está diciendo cuánto suma la bonificación. Bájale el zoom, Leandro. No, está bien. Para que puedan ver ellos. Dale un enter, por favor, Sebastián. Cálmate. Ya. No quiero. Dale doble clic y quítale símbolo igual, así como los demás ejercicios. Doble clic, Ok. quítale símbolo igual. Ya, enter. Siguiente ejercicio, para que puedan salir a sobre. ¿Cuánto sale, profe? 1462.50. Ahí voy. Igual. Nuevamente, mira lo que dice. Shh, por favor, escuchen. Lo contrario. Claro. ¿Es lo mismo? No. ¿Cuánto suma el sueldo? O sea, lo que voy a totalizar son los sueldos. ¿En base a qué? En base a que la bonificación sea menor a 400. O sea, el rango criterio van a ser las bonificaciones. El criterio que sea menor a 400. Y el rango suma los sueldos, tal y como está en el problema. O sea, del problema tenemos que desmenuzar, así como en matemática. Tengo que separar lo que voy a trabajar para construir lo que voy a hacer. ¿Correcto? Entonces, igual. Colocamos. Utiliza tu cuaderno previamente si aún tienes problemas. Sumar, punto sí. Paréntesis. Ya. ¿Qué es lo que voy a hacer? Primero, me están diciendo cuál es el rango criterio. ¿El rango criterio cuál es? Bonificación. El rango criterio es la bonificación. Selecciona la bonificación, coma, y entre comillas debo colocar el criterio. Menor. El símbolo menor, 400. menor. ¿En qué parte está, profesor? No, No, o sea, sí, pero... al costado de Shift. Al costado de Shift. Ah, Menor. o sea, Menor, 400. 400. 400. Cierro comillas, coma, Sueldos. y vengo a colocar los sueldos, que es el rango suma. Cierro paréntesis. Cierro paréntesis. Vamos. perdón, me pues... Ya, a ver. Eso es lo que estamos analizando, a ver. Fíjense bien, lo que pasa es que algunos están confundiendo en digitar la fórmula. Ya entendí, Sí, pero el resto también tiene que manchar. Todo. ¿Ya pusieron enter? ¿Cuánto sale, profe? Ahí sí, ¿Cuánto sale? 9.56. Vamos a poner una pausa. A ver. Ya, ahora sí. Igual la fórmula sumar punto sí punto conjunto. Sumar. Pongan pausa, por favor, señorita. Vale. Igual sumar punto sí punto conjunto. Ahora paréntesis. Ahora, mira, presta atención. Acá la diferencia del rango, por ejemplo, sumar punto sí con el sumar punto sí conjunto, que el rango que empezaba, acá es rango suma, ¿no? Para el sumar punto sí conjunto, el rango suma. O sea, ¿qué debo colocar primero para esta fórmula? La sección de los datos que voy a sumar. O sea, es al revés. En el sumar punto sí conjunto, colocaba la sumatoria al final. Acá no. En el sumar punto sí conjunto, primero coloco el rango suma. Esa es la diferencia. Muy bien. Entonces, ¿cuál es el rango suma? El único rango suma que tenemos para totalizar es el monto, ¿verdad? Sí. Seleccionamos, por favor, el monto. Coma. Y a continuación, vamos a trabajar en los rangos criterios que vamos a trabajar. ¿Cuál es mi primer rango criterio? Primero va a ser los bancos. Nos dice que acá del banco Interbank, ¿cierto? Selecciono los bancos. Por favor. Muy bien. Coma. ¿Y cuál es el banco que me están pidiendo? Selecciono el banco Interbank. Coma. Y ahora viene el otro rango criterio 2. ¿Cuál es el otro rango criterio 2? Las monedas. Selecciona todo, coma. ¿Cuál es la moneda que nos están pidiendo? Soles. Selecciona la celda que contenga el valor soles y cierro paréntesis.
Dale doble clic, hija, para que puedan ver todos esta forma. 5.800. A ver. Está prendido el aire. Sí, está prendido. A mí no estás apagada. ¿Sí? Quítale el símbolo igual para que todo el mundo pueda ver la sintaxis de la fórmula. ¿Sí? Quítale el símbolo igual nada más. Enter. Listo. Ahora pasemos al siguiente. A ver. Siguiente ejercicio. ¿Cuál es el monto acumulado de las captaciones del financiero en soles? Hay que leer bien la pregunta. ¿Cuál es? Con pausa. ¿Sí? ¿Cuál es el monto acumulado de las captaciones del financiero en soles? Acá sí nos están pidiendo cuántos criterios. Captación. ¿Cuántos? Mira, fíjate. El monto acumulado viene a ser siempre el rango suma. Hasta ahí estamos todos. El monto acumulado es el rango suma. Correcto. Pero, captaciones, ¿qué es? Primer rango criterio que voy a trabajar. Financiero, los bancos. Segundo rango criterio que voy a trabajar. Monedas, en soles, 3 criterios. Entonces, acá en este ejercicio tengo 3 rangos criterios. 3 rangos criterios que voy a trabajar. El rango suma es monto, es otra cosa. 3 rangos criterios. Por lo tanto, este es sumar punto sí punto conjunto, lo que voy a trabajar. Igual, por favor, digite usted sumar punto sí punto conjunto. Ahí monto, ¿no? Doble clic. Sumar punto sí, por favor. Doble clic. Punto conjunto. Está bien que le escriban, no hay problema. Paréntesis. Ya. Ahora, vamos a señalar primero, según la sintaxis de la fórmula, el rango suma. ¿Cuál es el rango suma? Toda la columna donde están los montos. Toda esa columna es el rango suma. Los valores numéricos que voy a totalizar. Recuerda que estoy trabajando sumar punto sí punto conjunto, cuya sintaxis empiezo primero por trabajar con el rango suma, los valores que voy a totalizar. Ese es sumar punto sí punto conjunto. ¿Cómo? Luego voy a trabajar, ¿cuál es el rango criterio? Las operaciones. No, primero, fíjate el orden. Operaciones. Señalo todas las operaciones. Coma. ¿Cuál es la operación que nos piden? Captación. Señalo la celda que contenga el valor que diga captación. Cualquiera. Coma. Ahora voy a seleccionar el rango de los bancos. Coma. ¿Cuál es el banco que me están pidiendo? Financiero. Ya no existe, ¿no? Ahora se llama Pichincha. Ahora es Pichincha. Muy bien, señorita Pichincha. Coma. Las monedas. Selecciono todo el rango de las monedas. Coma. Pregúntale a los financieros. Y selecciono los soles. Sí. 4.380. Dale doble clic. Sí. A ver, un momento, con pausa. Ya, seguimos, ahora sí. Para el siguiente ejercicio, ¿cuánto es la suma del monto del BCP en febrero en dólares? Yo termino este ejercicio y el resto lo hacen acá. Empezó la evaluación en clase. Sí, así que atentos. ¿Cuánto es la suma del monto del BCP en febrero en dólares? Mira, te están preguntando varias cosas, ¿sabes? La suma del monto ya sabemos que es el rango suma. Eso no hay nada que hacer. Pero si te dicen monto del BCP, o sea, están hablando del primer criterio, los bancos, el BCP sería el primer criterio. Luego, los meses del año, el mes que quiero es febrero. Y luego, en dólares, selecciono monedas y en dólares. O sea, tenemos acá 3 criterios que tenemos que analizar, ¿correcto? Por lo tanto, tenemos que aplicar sumar punto sí punto conjunto. Entonces, sumar punto sí punto conjunto, abro paréntesis. ¿Cuál es el rango suma? Obviamente los montos. Coma. ¿Cuál es el primer rango criterio? Los bancos, ¿no? Selecciono los bancos. Coma. Y selecciono ¿qué banco? BCP. Coma. ¿Cuál es el otro rango? Los meses, ¿no? Los meses del año. La primera columna que está arriba. Los meses.
Meses, no, esos son departamentos. Meses. Necesita Silencio, por favor. Coma. dólares. ¿Qué mes? Febrero. Coma. Ahora, nos piden dólares. Tenemos que seleccionar la columna de las monedas. Colores. Coma. Y dólares. Dólares. Y cierro paréntesis. 3.150 la respuesta. Quítale el igual, por favor. Ya. Acá el rango suma, que son los mangos. Luego viene el rango criterio, que son, en este caso, quiere entender los bancos. Luego acá viene el otro rango, que es los meses, coma, y luego acá te falta las monedas, te falta acá seleccionar el rango de las monedas, coma. ¿Te faltó esto? Sí, está, eso no estaba, F2 y F20. Entra. Dale un enter. ¿Te pones tú? Sí. Fíjate bien. Hasta sin el último ejercicio. ¿Ya? A ver. Ya. Bueno, muy bien. ¿Cuál es el acumulado del monto de las colocaciones en Arequipa? ¿Cuánto es el acumulado del monto de las colocaciones en Arequipa? Acá, Suma de claro, monto. nos están pidiendo en este caso cuántos criterios tenemos que Tres. analizar. Primero Tres. las colocaciones, que sería operaciones. Y luego los departamentos, y el departamento sería Arequipa. Son dos criterios que tengo que analizar. Entonces, sumar punto sí, punto conjunto, paréntesis. Debo seleccionar primero los montos. Coma. Tengo que seleccionar el rango de los departamentos. Sí. Coma. Arequipa. Coma. ¿Ya no? Nada más. Es todo, ¿verdad? No, falta. A ver, acá hay cruz. Ya. De frente ha sido al departamento, pero colocaciones. Borra eso, por favor. Borra. Hasta C2. No, borra eso. Ya. A ver, nuevamente. El primer rango criterio que nos piden son colocaciones. Debo seleccionar todas las operaciones. ¿Cómo? ¿Qué operación voy a trabajar? Coma. Ahora, los departamentos. Coma. Arequipa. Y cierro paréntesis. Ahí recién. Ahí sí, entendí. Esa es la línea de país. ¿Cómo le entendí nada? Solo Ya la vi. ¿Cuánto es? ¿Del mismo? ¿Cuál es tu rango? Todo cuenta con monto, ¿no? ¿Cómo? Meses. Acá tiene alguien que nace. Primero y vamos. Coma. ¿Qué banco es? Meses. Coma. Claro, creo que sigue eso, ¿no? Coma. ¿Tú habías querido salir adelante? Adelante. Coma. Adelante. ¿Qué quieres salir? Coma. 6, hay una pregunta que es esta. La demás es aplicación de lo que hemos hecho. Pero esta de acá es matriz. Observa. No lo voy a volver a repetir. Por favor. ¿Cuánto suma? Bien, estamos en la pestaña 6, ejercicio 5.
¿Sí? Pestaña 6, ejercicio 5. ¿Cuánto suma el sueldo y el transporte de los de la categoría B? Profesor, pero profesor, ¿y puede aplicar sumar puntos y conjuntos? En teoría. Pero no es así. Vamos a ver. Primero, vamos a colocar en esta celda, por favor ubícate en la celda de la pregunta 5. No, acá mismo, acá. Igual. A ver, primero hay que analizar el problema. Mira cómo hay que analizar. Te están pidiendo el sueldo, pero el sueldo, acá hay una particularidad. Hemos aplicado la fórmula sumar puntos y sumar puntos y conjunto, correcto. Pero ¿qué pasa en este caso? Acá está viendo dos rangos suma. Para los ejercicios que hemos trabajado del sumar puntos y, a ver, ¿cómo dice? Qué bueno. Como seguía diciendo, sumar punto. Eliane. Adelante. Acá está movido, ¿no? Sí, creo que adelante está más tranquilo. Ya. Igual. ¿Ya puedo empezar? Eliane, ya. Sí, ¿no? Ya. ¿Puedo empezar? Sí. ¿Ya? ¿Ya? Sí, claro. A ver, por favor. Esta parte es importante. A ver. Sí, estamos en la pestaña 6, ejercicio 5. Gracias. A ver, el ejercicio es bastante analítico. Si tú te das cuenta, a ver, ¿ya? Si tú te das cuenta en el ejercicio se ve dos rangos sumas. En la sintaxis que hemos visto, tanto para sumar puntos y sumar puntos y conjunto, nos dice un solo rango suma. Por eso que no se puede aplicar una sola fórmula. Tengo que aplicar dos fórmulas. Y tengo que sumar las fórmulas. Y ahora se van a dar cuenta. O sea, yo tengo que aplicar un sumar puntos y, correcto, analizando mi rango suma, mi rango criterio y criterio, correcto, y otro más, sumar puntos y, nuevamente, las variables que tengo que analizar. Vamos a hacerlo en este momento. Es la primera fórmula de las tantas matriciales que vamos a trabajar. Bienvenido a Excel. Sumar puntos y, abre paréntesis. ¿Sumar puntos sí, entonces? Sí, solamente voy a aplicar sumar puntos y. Ya, ok. Sumar puntos sí. Ahora, voy a trabajar cuánto suma, me hice el rango, el sueldo y el transporte de la categoría B. Cuando yo trabajo, un ratito acá, todavía no coloqué nada. Cuando yo trabajo el sumar puntos sí, me aparece el rango, ¿no? Ese rango criterio. El rango criterio que voy a trabajar es la categoría, ¿cierto? Selecciono las categorías, la columna de la categoría, por favor. Sueldo. No, categoría, categoría. selección, estoy hablando del rango criterio. Sí, está bien. Me están preguntando, mira, acá yo me di cuenta que mi rango criterio es categoría B, nada más. Selecciono el rango de las categorías, coma, la celda que contiene el valor B, ya, coma. Ahora, para el primer caso, me están diciendo, suma el sueldo y también el transporte. Lo voy a hacer pausado. Primero voy a sumar el sueldo, sumo el sueldo, cierro, no, esa coma desaparece, ¿no? Cierra paréntesis. Ya, hasta ahí estamos trabajando todo bonito, no coloques enter todavía, estamos trabajando todo, la categoría B, pero en base al sueldo, pero aún falta el transporte. Entonces, en este caso, vamos a dar inicio para que ustedes entiendan lo que es una fórmula matricial. Vamos a colocar el símbolo más, mira, estoy sumando fórmulas, correcto, ese es el inicio de hacer todos los planteamientos. Y coloco sumar punto sí, ¿Otra vez? nuevamente, sumar punto sí, ángeles, da igual que usuario. Sumar punto sí, abro paréntesis. Ahora voy a seleccionar nuevamente el eje de las categorías. No, ¿cuál es el rango criterio que voy a trabajar? Nuevamente la categoría B. Recuerda que sumar sí, en sumar sí debo utilizar primero el rango criterio y criterio, y luego el rango suma. Y en sumar punto sí conjunto es al revés. Muy bien, selecciono las categorías, Transporte. coma,
La letra B, coma. Ahora voy a seleccionar todo lo que contiene el transporte y cierro paréntesis. Mira, date cuenta, lo que estamos haciendo es una fórmula matricial. Estoy sumando dos fórmulas. ¿Por qué se hace ese artificio? Porque me está dando dos rangos suma. Y ninguna fórmula que se contemple en su sintaxis sumar dos rangos sumas. Igual. Listo, le doy enter. Dale un enter, Carlos. 6.500. ¿Eh? 6.500. Soles. Como se puede dar cuenta, dale doble clic para que la gente pueda ver la fórmula. Por favor, cálmense. A ver, Meléndez. Entonces, lo que están viendo, por favor, es una de las tantas fórmulas que vamos a hacer. Les prometo que voy a subir la intensidad de las fórmulas. Sí, pero por ello es importante conocer la base en la que estamos para ir de menor a mayor. Por eso, paciencia para aquellos que dominan ya eso, paciencia. Pero tengo que empezar abajo. Listo. Ahora, lo demás es para aplicar, a excepción de repente de la última pestaña que podría haber consultas. Pero lo demás sí lo vamos a hacer acá. Pero profe, no se va a acordar siempre la fórmula. O sea, la fórmula no está de la escuela.